de que Dios no ha desechado a Israel, dice. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, repitan conmigo este texto, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puede repetir más fuerte conmigo? Dígalo fuerte. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por gracia, a su nombre. Tome su asiento en esta hora, pero no siente la alabanza, aleluya, no calle la alabanza. Mientras yo predico, dele gloria y honra al Señor porque Él está aquí, amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y el tema de esta noche es: en medio de la apostasía hay un remanente. Diga conmigo: en medio de la apostasía hay un remanente. Dios toda la vida se ha guardado una reserva. Todos los hombres han violado los pactos de Dios. Todos los hombres, la raza humana ha violado, hemos violado los pactos de Dios. Hemos violado sus mandamientos. No hemos obedecido lo que Dios ha dicho. Y todo hombre al cual Dios le ha dado mandamientos siempre ha desobedecido a Dios en lo que Dios le ha enviado a hacer o le ha mandado a hacer. Y como siempre, lógicamente hablando, naturalmente hablando, nosotros conocemos que de todo aquello que va a terminar, siempre queda una pequeña reserva. Amén, hermanos. De todo aquello que está a punto de terminar, siempre queda una pequeña reserva, que es una señal de lo que existió. Dios desde antes de muchos años, miles de años atrás, incluso me voy a remontar al principio, cuando Dios estableció la raza humana, que Dios creó al hombre y creó a la mujer y les dio mandamientos para que ellos pudieran vivir bajo la voluntad, provisión, bendición, cobertura de Dios. Y el hombre falló, y Dios no se va a quedar, ni nunca se ha quedado, ni se quedará de brazos cruzados. Si alguien no hace la voluntad de Dios, Dios se tiene que proveer de alguien para que la haga. Y nosotros vemos cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que rápidamente pecaron contra Dios, engañados por el diablo, la serpiente, Satanás, el diablo. Dice la Biblia que los hombres pecaron, el hombre y la mujer pecaron, y Dios los echó del huerto del Edén. Y que inmediatamente que los echó del huerto del Edén, Adán conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz 2 hijos. El primero de ellos, Caín, y el menor del otro, Abel. Y dice la Biblia que inmediatamente vemos donde Dios se provee para sí mismo un remanente escogido. Gente que marque la diferencia. Gente que honre a Dios como Dios se lo merece. Amén. Porque la Biblia es clara. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 que el fundamento de Dios, del Señor, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los hijos de Dios somos llamados a vivir aparte de la iniquidad, separados del pecado, separados del mundo, del diablo y de la inmundicia de este mundo. Los hijos de Dios tienen un sello, y ese sello se llama santidad. ¿Alguien dijo amén? El pueblo de Dios tiene un sello que nadie lo puede ver,
solamente Dios lo puede ver a sí mismo, y es el sello del Espíritu Santo. La Biblia dice que desde el momento que creímos, en otras palabras, que le dimos nuestro corazón al Señor y vivimos conforme su palabra, estamos sellados, y ese sello no lo puede ver el hombre, pero Dios sí sabe quiénes son sus hijos, y sus hijos viven en santidad, viven apartados del pecado. Y todo aquel que se proclame o nos proclamemos hijos de Dios, tenemos que estar separados de la inmundicia. Amén. Conoce Dios a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La Biblia dice que inmediatamente que Dios echó a la pareja del huerto, le nacieron hijos a Adán, Caín y Abel. Inmediatamente vemos la voluntad de Dios manifestada en Abel. Oiga bien, que ni en Adán se mira esto, porque el que debía llevarle a Dios sacrificio tenía que ser Adán, porque Adán conocía a Dios. Pero no sé si posiblemente él instruyó a su hijo Abel, al menor, amén, de que quién era Dios y qué era lo que había pasado. Pero Dios puso en el corazón de Abel, en otras palabras, su voluntad. Y Abel un día, dice que los dos hijos un día llevaron ofrendas a Dios. Y el primero era agricultor, y llevó de lo mejor de su producto, de su agricultura. Pero dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda, a Caín y a su ofrenda, porque el corazón de Caín era malo. Caín estaba haciendo las cosas a su manera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios ni la santidad de Dios. Pero dice la Biblia que Abel llevó su ofrenda, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Oiga bien, a Abel y a su ofrenda, no a la ofrenda y a Abel. Hoy es al revés. Hoy se miran las ofrendas y la gente no me importa. Pero a Dios no, Dios es derecho, Dios es recto, Dios es santo. Dios mira primeramente el corazón, que es la primera ofrenda que Dios acepta. Es tú mismo, a su nombre. El dinero no le importa, ni lo que usted lleve. Pero oiga bien lo que dice la Biblia, que Abel conocía a ese Dios santo. Abel sabía que para presentarse ante Dios había que llevar sacrificio. Amén, porque Dios es santo. Y dice que llevó de lo mejor de las ovejas, llevó lo mejor, lo más gordo. Y dice la Biblia que Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado. Dice la Biblia que Caín salió enojadísimo de la presencia del Señor. Y el Señor le dice a Caín: ¿por qué tú te enojas? Si hicieras bien las cosas, si cambiaras tu corazón, sería diferente. Pero el pecado está allí y está enseñoreado de ti, si tú quieres. Salió, no le importó, salió de la presencia del Señor, invitó a su hermano al campo y allá se ensayó, lo mató contra su hermano, lo mató. Y Dios viene y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: yo no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y el Señor le dice: yo he oído el clamor, he escuchado el clamor de su sangre que clama desde la tierra a mí. Por lo tanto, Dios maldijo a Caín. Y ahí vemos las dos generaciones, una generación impía y un remanente escogido. A su nombre. De Caín depende toda la inmundicia, y de Abel Dios reserva un remanente. Amén. Ahí vemos, solo hay 4 seres humanos en la tierra aproximadamente. Solo están los 2 padres y están los 2 hijos. Pero aún vemos la maldad manifestada en este pequeño grupo de personas, que son los que van de ellos se va a multiplicar toda la tierra. Y vemos a Dios ya teniendo un remanente escogido y una generación impía ya por parte de Caín. Caín tomó un montón de mujeres, y de ahí vienen todas las generaciones paganas. Naciones paganas de Caín provienen. Por supuesto que Dios los mató en el diluvio. Y aquí vemos el primer remanente. Amén. Ahí viene el primer remanente que Dios se guarda a través de Abel. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4. De Abel, Dios va a guardar una generación diferente, una generación que lo conozca, una generación que le honre como él se merece, como él es digno. Y esa generación Dios la establece por medio de Abel. Y Abel se multiplicó. También Caín tomó varias mujeres, incluso posiblemente no sé de dónde, pero alguien dice que sus propias hermanas, posiblemente, no sé, no me interesa tampoco saberlo. Pero dice la Biblia que a Abel también le nació, después que Caín mató a Abel, dice que Adán volvió a conocer a su esposa, a Eva, y entonces Eva dio luz a otro hijo llamado Set. Y de aquí vemos que Dios, en otras palabras, sustituye
De hecho, Eva dice claramente que el nombre de Set es sustituto. Amén. Dios sustituye a Abel, el que mató Caín, por Set. Y aquí viene Dios ya preservando un remanente escogido. Amén. Y aquí vienen las dos generaciones. Y entonces dice, claro, eso lo vemos en 5:24 Génesis y 6:9, donde vemos toda esa generación que se depravó. Y dice la Biblia, aquí está la generación de Caín y la generación de Set. Por medio de Set Dios se establece el remanente que tenía preparado con Abel, que aquel lo mató. Dios se provee y le da otro hijo a Adán llamado Set. Y de aquí Dios viene preservando un remanente que son personas que conocen y honran a Dios. Y luego Caín con su generación depravada. Pero dice la Biblia en Génesis 5:24 en adelante y 6:9 en adelante, que de toda esta generación de Caín se depravó la tierra a tal extremo que Dios dijo: me arrepiento de haber puesto al hombre en la tierra, porque su pensamiento y su intención solamente es hacer el mal y el mal. Eso es todo lo que está en el corazón del hombre. Y Dios dijo: lo voy a raer, y por culpa del hombre voy a matar a todo ser humano, a todo ser que se arrastre en la tierra, tanto de bestias como de animales, peces del mar y todo. Dios decidió: voy a acabar con todo por causa del hombre. Y así sucedió. Pero en esa generación pagana venía quedando un remanente por la generación de Set. Y ahí hay dos hombres muy importantes que son que le podemos llamar en ese tiempo de antes de que Dios matara a la gente, la raza humana en el gran diluvio. Y encontramos dos hombres, uno llamado Enoc y otro llamado Noé. Dice la Biblia que es tan hermoso esto, mis amados hermanos. Voy a hacer un recorrido para entrar en esta enseñanza. Oigan bien mi tema: en medio de la apostasía siempre habrá un remanente. A su nombre. Y entonces aquí hay dos hombres que dice la Biblia en 5:24 de Génesis, que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y dice la Biblia que Noé en Génesis 5:24 dice la Biblia que Noé era perfecto y temeroso delante de Dios, y Noé caminó con Dios. Dos hombres que caminaron con Dios. Caín se depravó con toda su descendencia, pero estos dos hombres descendientes de Set, estos dos hombres dice que caminaron con Dios. A su nombre. Y vemos ahí que desde el principio hoy viene guardándose gente que le honre en medio de la inmundicia y de la maldad y depravación. Y Dios dice la Biblia que miró y halló gracia a Enoc, lo raptó y se lo llevó. Pero dice que miró en Noé, y Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios habló con Noé y le dijo: yo he hallado gracia, tú has hallado gracia en mis ojos, delante de mi presencia, y he decidido acabar con la raza humana. Y allí vemos que Dios le ordena a Noé hacer la gran arca, donde le dijo: ¿sabes qué? Por causa tuya voy a preservar la vida de los animales. Y Dios le ordenó a Noé que preservara una pareja de cada especie de los animales, de todo tipo de especies. Y Noé dice que halló gracia delante de la presencia del Señor. Pero Dios dice que acabó con toda aquella generación perversa, la mató. Y de toda esta humanidad que existía en aquel entonces, Dios reservó 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas se salvaron oiga bien, en el arca. De estas 8 personas, óigame bien, Dios va a volver a multiplicar la raza humana. Dice la Biblia que el diluvio duró 5 meses. 5 meses Noé duró sobre las aguas flotando. 5 meses duró esa gran inundación. Algo que nadie creía. Pero Dios mató a toda aquella generación perversa y solo reservó estas 8 personas. En otras palabras, la familia de Noé, por haber hallado gracia, porque era un hombre diferente. Amén, hermanos. Era un hombre diferente. Luego vemos que después de 5 meses Dios, el arca toca tierra, y Dios decidió que las aguas descendieran y las aguas se secaron. Y Dios le dice a Noé: abre la puerta y multiplícate tú con tus hijos y tus nueras. Multiplícate, llenen la tierra nuevamente. Aquí está un remanente escogido. De este remanente escogido que estamos hablando, de gente temerosa de Dios, como fue al principio Adán y Eva. Dios, en el anhelo, en el corazón del Señor, es que la raza humana cambiara. Que Noé contara lo que pasó en el diluvio, para que los que iban a multiplicarse y a llenar la tierra vivieran una vida diferente. Pero no sucedió así. Óigame bien, sígame por favor.
La Biblia dice que cuando Noé salió del arca se volvió a multiplicar y se multiplicaron en gran manera. Y luego se devolvió a depravar la gente. Tanto que se establecieron en un gran llano llamado Babel, y allí hicieron la gran torre llamada Babel. Allí se establecieron y allí cambiaron su mentalidad. Se les olvidó el gran diluvio donde Dios había matado a aquel montón de gente rebelde y depravada. Se les olvidó rápidamente. Dijeron no vamos a hacer más tratos con Dios, no vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer nuestras propias leyes, vamos a hacer una torre que llegue al cielo, vamos a hacer un nombre propio y no nos vamos a regar por la tierra, vamos a estar juntos toda la vida. Y la orden era que llenaran la tierra y que se multiplicaran. Entonces Dios vino, descendió, confundió su lengua, porque todo el mundo tenía un solo lenguaje. Dice la Biblia que Dios confundió su lengua y dice que los esparció así por toda la tierra. Pero ¿qué pasó con el remanente? ¿Dónde vamos a encontrar los escogidos de Dios? En esta otra dispensación, porque así se le llama. Primera, segunda, cuarta, aquí viene ya la cuarta dispensación que se le llama en la Biblia. Y dice la palabra que un día Dios habló a Abraham y le dijo, óigame bien, en medio de toda esta gente, ahora vuelve a aparecer Dios en escena, valiéndose de un hombre, escogiendo a un hombre para preservarse un remanente en la tierra. De ahí vienen todas las naciones, mis amados hermanos, de ahí vienen todos los idiomas. Porque dice la Biblia que Dios les cambió su lenguaje y así los pudo esparcir, porque no siguieron la torre, porque nadie se entendía. Y así, lógicamente, sabemos que de ahí vienen todos los lenguajes, de ahí vienen todas las razas, porque se regaron por toda la tierra. Pero dice la Biblia claramente que Dios escogió un hombre llamado Abraham. Y Dios tenía ya en su propósito formar de Abraham un remanente para siempre en la tierra. Dios soltó una palabra que no volvería a maldecir la tierra de la manera que la hizo. Y le dio un pacto a Noé, incluso lo que conocemos nosotros, el arco iris, que es una señal del pacto que Dios le dijo a Noé, no volvería a destruir la tierra de esta manera. Y entonces dice la Biblia que Dios habló con Abraham. Abraham vivía en medio de una generación perversa, hermano, idólatra, gente cananea. Adoraban a otros dioses, ya no era Dios quien adoraban. Dios se valió de la familia de este hombre que era condescendiente de Noé. Hablamos de su padre allí y Dios habló con Abraham y le dijo, sal de aquí y vete a otra tierra donde yo te voy a prosperar, porque en ti haré benditas a todas las naciones. Amén. Y vemos que Dios escoge a Abraham, luego le da una promesa de su hijo Isaac. Amén. Y luego Isaac a su hijo Jacob. Y aquí viene a lo que Pablo se está refiriendo, el remanente de Dios, el pueblo israelita, a su nombre. Y aquí vemos que Abraham, Dios le dijo claramente que esta generación a la cual Dios le iba a sacar de sus costillas y que iban a ser, pero en número que nadie los podía contar, iban a estar cautivos por más de 400 años en una tierra ajena. Y eso sucedió y se cumplió cuando el pueblo israelita fue cautivo en Egipto. Después de la muerte de José, el faraón que sustituyó al otro no conocía a José ni a Israel y lo esclavizó por más de 400 años. A lo cual Dios le había soltado una palabra al mismo Abraham diciendo que después de un tiempo él visitaría a su pueblo, juzgaría a la nación que los esclavizó, en este caso Egipto, y que Dios levantaría un libertador. Ese libertador fue profetizado por el mismo José y ese hombre era Moisés. Y vemos cómo Dios viene preservando, incluso el mismo José viene siendo un remanente en medio de sus hermanos impíos. Vemos la diferencia de José, el único hijo en medio de los 12 hijos de Jacob. Vemos la diferencia en él. Un joven temeroso de Dios, un joven que marcó la diferencia entre sus hermanos y viene siendo como un remanente que Dios se viene preservando desde el principio de la raza humana. Y vemos la palabra, vemos que la Biblia dice que José murió y el pueblo quedó esclavizado en Egipto. Dios levanta a Moisés. Dios siempre se... Déjeme decirle que hay iglesias que aman al Señor, que hay una iglesia que está esperando la venida de Cristo, que hay una iglesia diferente a su nombre.
¿Cuántos forman parte de esa iglesia? ¿Cuántos forman parte de esa iglesia? Y entonces dice la Biblia que Dios levanta a Moisés como libertador. Y Dios tenía una promesa de meter a este pueblo a la tierra que le había prometido a Abraham. La Biblia dice que todos se rebelaron en el desierto y Dios los mató a todos. En una ocasión le dijo a Moisés: lo voy a acabar a todos. Pero Dios siempre es fiel a su palabra. Dios, probando a Moisés, un día le dijo: te voy a matar a todos y te voy a sacar un pueblo diferente. Moisés le dijo: no hagas eso, Señor, porque ¿qué va a decir las naciones? Entonces Dios tenía el propósito, acabó con todos los viejos rebeldes y metió a toda la juventud a la tierra prometida. Todos los jóvenes fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero aún en medio de esa gente rebelde en el desierto, que se rebelaron contra Dios, vemos ahí gente que marca la diferencia y vienen siendo un remanente. En ellos estamos Moisés número 1, está Josué y está Caleb. 3 personas que marcaron la diferencia a su nombre. Y vienen formando un remanente en medio de la impiedad. En cada familia, hermano. Nosotros vemos familias que son grandes en número. Y en toda esa familia vemos gente completamente, hermano, perversa. Gente, hijos que salen malos completamente, que salen desobedientes. Pero aún vemos en pequeñas familias un hijo que marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? En los trabajos puede haber gente sin vergüenza, puede haber gente mala, horrible, pero siempre hay alguien diferente a su nombre. En las iglesias hay gente impía, sin vergüenza y falsa, pero hay gente que ama al Señor y que vive en santidad a su nombre. La Biblia dice que Dios mató a toda esa raza humana y se preservó un remanente para que poseyeran la tierra. Y allí viene el pueblo a poseer la tierra, dirigidos por Josué. Josué muere y el pueblo queda en una completamente apostasía. Y aquí sí ya no vemos a nadie. Vemos después de la muerte de Josué que ellos ya poseyeron la tierra, se rebelaron contra Dios, empezaron a adorar a los Baales, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a vivir una tremenda apostasía, idolatría. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, se olvidaron que Dios los había libertado del cautiverio. Y ahora vive una completamente desgracia que usted lo puede comprobar en el libro de Jueces, donde no encontramos a nadie. Pero vemos en el 1 Samuel donde Dios se rescata otra vez, otra raíz. Amén. Vemos en la palabra del Señor que Dios levanta a un jovencito, a un niño llamado Samuel, hijo de una mujer estéril. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. Dios siempre se va a proveer a alguien que dé testimonio de Él en la tierra. Dios siempre se va a proveer a alguien en cualquier lugar, de cualquier forma, que honre su nombre, aun cuando nadie lo hace, aun cuando alguien se ha olvidado de Dios. Dios va a levantar a alguien aún de las piedras que alaben su nombre. Jesucristo le dijo a los fariseos: si estos callan, las piedras van a alabar, porque en la tierra Dios siempre levantará a alguien que dé testimonio y que honre su nombre, a su nombre. Por eso se ha dicho falso y loco que hoy todo el mundo es igual. Mentira el diablo. Tiene que haber alguien que marque la diferencia. Tú y yo somos llamados a marcar la diferencia. A su nombre. Y vemos completamente donde Dios levanta a Samuel, donde ya no había adoración, donde ya no había sacrificio. Los sacrificios eran fornicación, depravación, adulterio en la propia iglesia del Señor. Y todo el mundo no le ha cuidado, nadie se paraba. El sacerdote ya viejo, ciego, no entendía nada, había perdido la autoridad, había perdido el temor de Dios, todo. Y Dios levanta un jovencito, hijo de una mujer estéril, de lo imposible, llamado Samuel. Él es el que va a mantener la lámpara encendida. Él es quien va a honrar a Dios en medio de una gente impía y sin vergüenza. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y ahí vemos que Dios, por medio de este hombre, viene reservando un remanente. Ese remanente va a ser la raíz del Cordero, del Hijo de Dios, que vendría a poner y a establecer la verdadera y el verdadero pueblo de Dios en la tierra. Israel había fallado en varias ocasiones. Israel falló, pero aún en medio de su rebeldía, como dice el apóstol Pablo, donde leímos al principio, Dios se ha reservado un remanente escogido por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Dios levanta a Samuel. Usted lo puede leer en 1 Samuel.
Y ya Dios, en el pueblo en su rebeldía le piden a Dios un rey conforme a su propia voluntad. Dios les da un rey rebelde, desobediente, al cual Dios desecha. Pero Dios ya tenía preparado a alguien que iba a enseñarle a Israel quién era su verdadero Dios. Y ese hombre se llama David, jovencito que Dios tenía reservado por allí, en medio de un montón de hijos que no tenían absolutamente ningún valor delante de Dios, en medio de una familia que nadie pensaba que él podía ser el indicado. Dios lo tenía guardado allá en el monte, en el desierto, cuidando ovejas. Dios tenía reservado a este jovencito que iba a venir a levantar el nombre de Dios en Israel, a su nombre. Y ahí vemos que Samuel muere, es llorado, y ahora Dios establece, le dice a Samuel que él se ha provisto un verdadero hombre que va a ser el caudillo, el rey de Israel, y que ese hombre es conforme a su corazón. Ese hombre era David. Y ahora vemos cómo Dios, hermano, aquí levanta a David, y en su reinado fue hombre tremendo que sirvió al Señor, temeroso de Dios. Pero luego David parte a la presencia del Señor, y luego Dios levanta a su hijo. Le dio una palabra a Salomón. Salomón no le importó nada. Salomón no obedeció nada a lo que Dios le dijo, y echó a perder todo. Por culpa de él, Dios partió en dos partes a Israel: el reino del norte y el reino del sur. 11 tribus por un lado, y la última tribu por acá, la tribu de Judá, por pacto, por una palabra que Dios le había dado a David, iba a reservar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces dice la Biblia claramente que David murió. Se levanta Salomón, después de Salomón, un rey perverso, arruinado, llamado Jeroboam, que pervertió a Israel, le quitó a los israelitas la adoración verdadera que era Dios, y les estableció, les construyó estatuas para que ellos lo adoraran. Así Israel vivió una completa apostasía hasta el día que vino Jesucristo, de los cuales vemos aquí que en medio de estos reyes Dios siempre levantaba profetas para reprender a los reyes. Y en este caso, en el reinado de Acab, rey de Israel, y en el reinado de Josafat, rey de Judá, Dios levanta a Elías de Tisbita, como se le llama, este hombre que venía a encarar la apostasía en la que vivían los reyes de Israel. Y aquí es donde el apóstol Pablo habla de esta situación que está viviendo Israel en los tiempos de este profeta. Era tanta la apostasía que habían quitado a Dios en los altares. Habían altares a Baal, y habían altares a un ídolo llamado abominable, llamado Acera. En otras palabras, en la misma casa de Dios había prostitución, culto, hermano, de depravación, adoración a los ídolos. En este caso, la mujer de Acab, llamada Jezabel, había introducido esta inmundicia, esta herejía al pueblo de Israel. Y así está viendo el pueblo cuando Dios levanta a este profeta, el cual confrontó cara a cara a Acab. Y dice la Biblia que esta mujer les mató a todos. Dice la Biblia que Elías desafió a Israel y comprobó que solamente es Dios, cuando Dios respondió por medio de fuego, consumiendo el sacrificio. Y ahí dice la Biblia que Elías mató a todo aquel montón de brujos llamados profetas que tenía acá. Pero dice la Biblia que esta mujer soltó una palabra. Esta Jezabel, la reina de Israel, soltó una palabra y dijo que así como Elías había hecho con sus profetas, con sus brujos, así lo iba a hacer con su propia vida. Él huyó al monte, a una cueva donde se refugió, donde vemos lo que Pablo está citando aquí, que deseó morirse. Le digo al Señor: ¿para qué? Mejor quítame la vida, porque oye, yo soy el único profeta que ha quedado en Israel, y de paso me andan buscando para matarme. Ahí viene la respuesta de Dios cuando le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Y él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tu pueblo Israel te ha dejado. Están adorando a los Baales, han destruido a todos tus altares, han matado a todos tus profetas, y el único de todos que he quedado soy yo, el único, y me andan buscando para matarme. Y Dios le dijo: no, Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas en Israel. Oiga bien, en otras palabras, no, Elías, yo tengo un remanente. Aún en medio de tanta apostasía e inmundicia que tú miras, aunque tú piensas que todo el mundo está depravado, no estás solo. Yo siempre me guardo una reserva. Yo siempre tengo a alguien que levante mi nombre, aunque tal vez tú no los conozcas, pero por ahí están, que no han doblado su rodilla a la inmundicia, a la idolatría, a la avaricia. Son hombres que me aman. Tengo 7,000 a su nombre. Y hoy en día, mis amados hermanos, ya entrando a mi mensaje, hoy en día hay gente hablando como Elías,
Yo no sé cuántas personas me están viendo que están encerrados en sus casas, encerrados en sus apartamentos. Yo lo he oído con mi boca cuando hablo con ellos y dicen: yo no quiero saber nada de iglesia. Están muy equivocados. Óigame bien, esa basura de excusas no te va a salvar el día del juicio. Hay un infierno esperándote si no te arrepientes. Dios se ha guardado un remanente. Aunque hay iglesias corrompidas, Dios tiene iglesia santa. Aunque hay gente depravada, aunque hay falsos, aunque hay ladrones, Dios tiene gente que le ama. Hay predicadores de Dios, hay pastores de Dios, hay ministerios sanos. A su nombre. Dios siempre se guarda una reserva. Así es que no te preocupes. Si tú no quieres servir a Dios, Dios ya tiene respuesta. ¿Alguien dijo amén? En este camino nadie es indispensable. O amamos a Dios o nada. Pero si alguien dice: yo me voy y sin mí no hacen nada, usted se equivoca. Dios es Dios. Y Dios tiene el poder de hacer gente aún de las propias piedras. Levanta hombre. A su nombre. Siempre Dios levantará un profeta. Siempre Dios levantará a alguien que dé testimonio de su nombre. La Biblia dice que nunca se ha quedado sin testimonio. Siempre habrá alguien que proclame el nombre del Señor. El tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, es otra dispensación. La Biblia dice aquí el apóstol Pablo que nosotros somos salvos, fuimos elegidos por gracia. Fuimos elegidos por gracia. Dios nos eligió a nosotros cuando Israel lo desechó. Dice la Biblia que a los que creen, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. No son engendrados de carne y de sangre ni voluntad de varón, sino el Espíritu de Dios. Así es que Dios siempre tiene un remanente y lo seguirá teniendo mientras exista raza humana. A su nombre. Aquí el apóstol Pablo hablando y sacando, manifestando una evidencia de que Dios no ha desechado a Israel. Nosotros conocemos que al pueblo de Israel se le llama el pueblo de Dios, pero no todo el mundo es pueblo de Dios. Como podemos decir, llamar así los hermanos de la iglesia, no todos son hermanos. En medio de nosotros hay falsos, mentirosos, que no están convertidos. Vaya, se me fueron todos. Solo son pantalla. Pero ellos no viven, ellos no tienen ningún compromiso con Dios. Israel se llama pueblo de Dios, pero no todos son pueblo de Dios. Hay una promesa para el pueblo de Israel. Si se arrepienten y reconocen que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, a su nombre. Pero el hecho de que sean judíos no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora, en esta dispensación de la gracia que vivimos, el pueblo de Dios son los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. A su nombre. Y Pablo dice: en aquel tiempo Dios no ha desechado a Israel, porque yo mismo soy israelita. Si Dios hubiera desechado a Israel, yo no fuera apóstol, porque yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita verdadero. Pero prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo y que siempre en su pueblo ha escogido y se ha reservado verdaderos hijos de Él. Una prueba de eso soy yo mismo. Amén. La apostasía siempre ha existido. Apostasía es regresarse. Apostasía es volverse atrás. Apostasía es olvidar. Es no hacer caso a lo que ha establecido Dios. Es no hacer caso a la palabra de Dios y hacerse nuestras propias doctrinas o mandamientos o enseñanzas o formas de creer. La apostasía siempre existió desde Adán para acá. De ahí venimos viendo apostasía. De ahí venimos viendo lo que es apostasía. Pero aún desde la creación vemos que Dios se ha venido reservando hombres que levanten su nombre en alto, hombres que marquen la diferencia. La Biblia dice que en esta gran inmundicia en la que vivía Israel, Dios levantó a estos profetas. Elías, después de Elías, Dios levanta a Eliseo. Y allí, hermano, completamente después vemos otro gran profeta que reprende a Acab, también llamado Micaías. O sea, habían hombres.
Elías estaba diciendo: yo para qué sirvo, si en otras palabras yo soy el único, ya estoy en otras palabras desamparado, hermano, y eso a cualquiera le puede pasar. Pero la gran enseñanza que hay aquí es que nunca estamos solos. Óigame bien, en toda la tierra, aunque a usted le parezca raro esto, en toda la tierra, en todas las naciones depravadas como Estados Unidos y otras naciones, hay gente santificada, hay gente que está esperando el regreso de Cristo. A su nombre. Así vivía Israel en este tiempo, estos profetas y estos reyes. Y después Dios, vemos el Antiguo Testamento cómo se cierra con Malaquías, y Dios guarda silencio otra vez. Por más de 400 años guarda un silencio. De Malaquías a Mateo hay un silencio y no se sabe nada. Y el pueblo de Israel luchando, queriéndose hacer sus propias, estableciendo su propia justicia, establecieron leyes, añadieron a la ley que Moisés les había dado. Dios no hablaba con nadie, pero aún en medio de esa situación, Dios tenía guardado gente que estaba esperando la redención de Israel. Dice la Biblia que en el libro de San Mateo, cuando vemos, hermano, cuando el ángel Gabriel visita la ciudad de Galilea, de Belén, donde Dios iba a levantar un remanente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, vemos que los fariseos, saduceos hicieron su propia religión, incluso revuelto con los políticos herodianos. Y vemos que los fariseos hicieron su propia ley, establecieron su propia justicia, así pensaban agradar a Dios. Y en esa situación estaban, en esa situación caótica estaba el pueblo de Israel antes de mi Señor Jesucristo. Y Dios se agradó de un hombre llamado Zacarías, hombre que marcaba la diferencia entre los sacerdotes impíos que habían allí, falsos. En medio de este montón de religiosos falsos, Dios se agradó de Zacarías, de su esposa, personas que no podían tener hijos. De ahí levanta un hombre llamado Juan el Bautista, un hombre que vendría a marcar el camino, a hacer la apertura para anunciar al Cordero de Dios, al Mesías. Amén, hermanos. Pero también ahí habían dos personas que formaban un remanente en medio de esta situación vergonzosa que vivía el pueblo de Israel, porque vivían una religión, la ley no la vivían, vivían de puras sombras, de puros rituales, y todo lo hacían en su propia carne. No había ministración de Dios, no había presencia de Dios, no había palabra de Dios por ningún lado. La ley solo era repetición y repetición, pero nadie la vivía. No había profecía, no había nada. Dice la Biblia que Dios envía al ángel Gabriel y le habla a Zacarías que va a tener un hijo, le da el nombre y le da todo. Y dice la Biblia que luego visita a María en una ciudad pobre de Belén, una jovencita que forma parte también del remanente que Dios tenía escogido. Mire el remanente que tenía en ese entonces Dios. Tenía un hombre llamado Simeón, que era un anciano que esperaba, dice, la redención de Israel. Eso usted lo puede encontrar en San Lucas, donde dice que San Lucas capítulo 1, donde dice que este hombre esperaba la redención de Israel. Capítulo 2, versículo 38 del libro de Lucas. Dice que había este hombre llamado Simeón, y había también una mujer llamada Ana, una mujer que esperaba también la redención de Israel, y estaba en el templo. Dice que era temerosa de Dios y que esperaba la redención de Israel. Era un remanente en medio de esta situación que vivía Israel en ese entonces. Está Zacarías, está Elizabeth, está María, al vaso al cual el Señor usaría para que viniera Jesucristo nuestro Señor. Y también está José, un hombre que la Biblia le llama. Dios nunca se queda sin su reserva. Aunque en Israel parece que no había nadie, Dios tenía estas personas y muchos más que esperaban la redención de Israel. Aunque los fariseos no entendían qué era lo que proclamaban, pero esta gente sí esperaba, porque cuando la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al templo para ser conforme al rito de la ley, ser circuncidado, fue ese es el estatus, esa es la situación, esa es la forma en la que Dios estableció la iglesia. Jesucristo se fue otra vez, ascendió al cielo, preparó sus discípulos como un remanente en medio de todo este montón de falsos que ellos mismos lo crucificaron, lo entregaron a Roma. Y el Señor levanta a sus discípulos como un remanente escogido, ya
a cumplir la ley. Y ellos salen esparcidos por todo el mundo proclamando este evangelio, del cual nosotros somos el fruto de ello. Pero la Biblia dice que inmediatamente también surgió de nuevo la apostasía. En medio de ellos habían hombres falsos. En medio de ellos habían falsos hermanos, dice Pablo, introducidos entre nosotros, a los cuales nunca les hicimos caso. Y la Biblia dice, ellos mismos profetizaron. El Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, profetizó que en los postreros tiempos se levantarían falsos profetas, falsos cristos, y engañarían a muchos. Mire, esto nunca ha terminado, hermano. Pero así como nunca ha terminado la apostasía, así tampoco nunca se ha terminado un remanente que vive honrando y glorificando el nombre de Dios. A su nombre. Qué maravilloso es esto. Podemos recorrer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y vamos a encontrar este tema que tiene sentido en todos los libros de la Biblia. Dios siempre se ha reservado un remanente en medio de la apostasía y la maldad. Hay gente que hoy en día se pone triste. Ay, hermano, mire cómo está. Mire lo que está pasando con la iglesia. Mire el tipo de predicaciones que hoy se predica. Eso a mí no me importa, porque yo sé por la palabra que siempre ha existido. Lo que a mí me importa es formar parte del grupo de Dios. Óyeme bien, abrí tus oídos. A lo que a ti te importa no es ver quién se deprava o quién se pervierte. A ti te importa que formar parte de ese grupo que honra a Dios en medio de la mentira, que honra a Dios en medio de la maldad y depravación e inmundicia de hoy en día, en medio de los falsos, en medio de los sinvergüenza. Oye, tú y yo tenemos que ser parte del grupo de Dios. A su nombre. Eso es lo que me importa a mí. Lo que el mundo diga no me interesa. Vemos la gran guerra que hay hoy en día. El mundo hablando en contra de las iglesias. El mundo dice que todas las iglesias, que todos los pastores son sinvergüenza. Yo te voy a decir una cosa, si me estás viendo en este momento por cualquier medio, es cierto que hay el del diablo hoy en día que están manchando la imagen de Cristo, están manchando la imagen de la iglesia y el evangelio. Pero déjame decirte que esa excusa no te salva. Óyeme, esta hora el Señor dice por su palabra y te dice por mi boca que siempre tiene gente que vive en santidad, que siempre tiene un remanente escogido en todas las naciones, y que por ese remanente viene muy pronto. A su nombre, parte de ese grupo. Lee el libro de Isaías. Vaya conmigo a Isaías. Para toda gloria al Señor. Isaías capítulo, vamos a ver dónde estamos. O mejor vamos a Romanos 9:27. Aquí atrásito. Es lo mismo que está hablando el profeta Isaías. Romanos 9:27. El mismo apóstol Pablo citando al profeta Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Oiga bien lo que Dios le dijo a Abraham: serán como la arena del mar, incontable. Óigame, repito, también Isaías proclama, dice el apóstol Pablo, tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Diga conmigo: tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Si como antes, dice aquí, Isaías dijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero Dios siempre se ha guardado un remanente. Óyeme bien. En todos los israelitas que eran incontables e innumerables, el profeta dice claramente que solamente el remanente. ¿Qué es el remanente? Los que hacen la voluntad de Dios serán salvos. Hoy hay miles de iglesias por todo lugar, por todas las naciones. En Houston, Texas, están de esquina a esquina en cada shopping center.
En todo Estados Unidos hay miles de iglesias. En todos los continentes hay miles de iglesias. Pero escúchame una cosa. El Señor es muy claro cuando dice que Él viene no por iglesia. Él viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga, sino que vive en santidad. Aunque haya miles de iglesias, aunque hayan miles de miembros de diferentes iglesias, Dios viene por un remanente. A su nombre. Porque en el cielo no entra carne ni sangre. Todos los pastores son sinvergüenza, todos esos pastores son falsos. Es cierto, pero no todos. No todos. Hay hombres que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Aquí esta iglesia la visita diferentes tipos de personas y dicen: no me gusta porque grita mucho, me voy para allá porque allá no me dicen nada. Es que yo no soy parte del bulto, yo soy parte de un remanente escogido, el cual no estoy para agradar a este mundo ni a los hombres de este mundo. Estoy para agradar a Dios, y el que le guste agradar a Dios se va a congregar aquí. El que no va a aguantar. A su nombre. Bultos hay por todo lugar, pero el remanente se diferencia porque viven la palabra y no la venden ni la cambian. Todo el mundo puede formar parte del montón, del grupo. Los artistas cristianos, los futbolistas cristianos, y en la misma basura, mentira, el diablo. Los grandes actores de televisión cristianos, y en la misma basura, no son parte del remanente. Porque Jesús dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, bote toda la basura de su vida y sígame. A su nombre. Yo voy a traer un mensaje que a muchos se les va a abrir las orejas si es que tienen oídos para oír palabra de Dios. Pero va a traer un mensaje para reprender al diablo y las falsas doctrinas de hoy en día. ¿Puede ser cristiano un boxeador? No. ¿Puede ser cristiano un futbolista? No. ¿Puede ser cristiano un artista y en la misma cosa del mundo? No. No y no. Le duela al diablo a quien le duela. Porque hoy hay cristianos modernos, hermanos, que solo son santos en la iglesia, pero afuera son el diablo. Tú formas parte del montón del mundo, pero no del remanente de Dios. El remanente de Dios vive en santidad, se está santificando cada día, tiene a Dios en prioridad, vive en santidad, vive apartado del mundo, vive apartado del diablo y está esperando el rapto de la iglesia. Ese es el remanente por el cual Cristo viene pronto. A su nombre. Metámonos con Dios. Dios no viene por iglesias, Dios viene por un remanente. No nos equivoque. Hoy hay una inmundicia que todo el mundo suelta la lengua contra los falsos. Y está bien, tienen derecho. Yo no me enojo porque suelten la lengua contra la iglesia. ¿Y es que acaso soy parte de esa gente yo? Hoy en día este tipo de mensajes no los pasan por televisión porque dicen: hermano, no digan nada, no hable contra Guillermo Maldonado, que es un falso, no hable contra aquí, contra allá, contra Cash Luna, contra todo ese montón de falsos, porque mire qué va a decir la gente. Que la gente diga lo que tiene que decir. A mí que me importa quien suelte la lengua en el mundo. Yo lo que me importa es predicar a Cristo, y de Cristo no me avergüenzo. Que la gente hable en la iglesia, ¿qué me importa? Pero en la iglesia verdadera ni el mismo diablo habla, porque el mismo diablo le tiembla a la iglesia verdadera. Pero eso no es iglesia. Esos son bultos. A su nombre. Hay que hablar del amor de Cristo. Arrepentirte, cobarde. El amor de Cristo se habla con poder, no con mediocridad. Si voy a hablar de Cristo, Pablo dijo: voy a hablar bien de Él como debo hablar. Y para eso necesito el poder de su Espíritu. ¿Por qué no hablan con valor? Porque no tienen el denuedo del Espíritu Santo. Y tienen razón de hablar basura, entretenimiento. ¿Eres parte del remanente o parte del bulto? Tenemos que ser parte de los escogidos, por lo cual dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta, seremos transformados a su nombre y nos encontraremos con Cristo en las nubes. A su nombre. Eso es mi anhelo y mi fe. Por eso no le tengo miedo ni al diablo ni a hombre alguno. Tengo que predicar a Cristo y como la Biblia dice que lo predique. El pastor no se le va a llenar la iglesia. ¿Qué me importa? Yo lo que me importa es salvarme a mí.
No solamente puede pastor, soy cristiano. Soy cristiano sin necesidad de ser pastor. A su nombre. Siempre Dios se guarda una reserva. Siempre Dios guarda, separa y elige gente que lo van a honrar en medio de la inmundicia, que van a levantar su voz. A los discípulos los quisieron callar y ellos dijeron: no. A nosotros el Señor nos ha escogido como un remanente de entre ustedes para proclamar su nombre y no debemos callarlo. Amén. El remanente de Dios, aunque usted no lo crea, está revuelto. Por eso mi tema es: en medio de la apostasía hay un remanente. Hay un remanente escogido. Te voy a decir una cosa, que aún en medio de iglesias chuecas, que el que está predicando es falso, ahí hay gente escogida. A su nombre. Tampoco va a decir como un loco que dijo que en medio de los católicos hay gente que va a salvar. Está loco. Mentira. Tiene que aceptar a Cristo Jesús, que es el único medio de salvación. Pero hablando de iglesias cristianas donde se predica la palabra, donde ya el falso ha cambiado el mensaje por hacer dinero y por llenar la iglesia con cuentos baratos y con sus propias doctrinas, aún ahí hay gente que va a ser salva. Se los compruebo. Apocalipsis. La iglesia de Sardis estaba muerta. El pastor estaba muerto. Pero el Señor dice: en medio de ustedes muertos, yo tengo una poca gente que no ha manchado su ropa, sino que andarán conmigo en vestidura con ropa blanca. A su nombre. A su nombre. Hay iglesias muertas en Houston, pero nunca vamos a decir que todos están muertos. Dios siempre se reserva unas pocas personas en las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes en Sardis unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Léalo. Señor reprendiendo una iglesia mediocre que estaba en una ciudad llamada Sardis. 3:4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En medio acá gente depravada que estaba en los antediluvianos. Ahí Dios miró a Noé. Me voy de esta iglesia porque todo el mundo está chueco. Y si tú te vas es porque estás chueco también. Escúchame. Aún en medio de iglesias chuecas, muertas, idólatras, mundanas, depravadas como vemos hoy en día, hay gente temerosa de Dios que no se han dejado contaminar ni aún con lo que enseña el falso que está arriba. A su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo dice: escuchen todo, retengan lo bueno y tiren la basura. Como usted compra un banano, no va a comer la concha, la cáscara, cómelo adentro y avienta la basura. Usted puede escuchar predicaciones, estas predicaciones, pero si no tiene sabiduría, mejor no escuche nada. Pero si es parte del remanente, escucha, usted dice: eso es basura y esto es verdadero. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando vayan a la iglesia de los fariseos: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen nada. A su nombre. En medio de esta iglesia muerta, Dios tenía un remanente. Porque escuchen, Dios nunca se quedará sin testimonio. Dios siempre levantará gente que levante su nombre en alto. A ti te invitan a evangelismo, no vas, Dios va a levantar a otro. A ti te invitan que hagas algo en la iglesia y no lo haces, Dios va a levantar a otro. A ti Dios te tiene sirviendo en cualquier parte de este ministerio, tú no haces las cosas como Dios te mandó a hacer. No te preocupes, Dios va a levantar a otro. Dios ya tiene el respuesto tuyo.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno conforme sea su obra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Jesús está diciendo, mantente firme, porque si tú te vas, yo tengo otro y ese va a ocupar tu lugar y va a tomar tu corona. Yo dejo de predicar, Dios levanta a otro. Tú dejas de servir a ese Dios, Dios levantará a otro. No, sin mí la iglesia se cae. Está loco. La iglesia no está sobre mis lomos, está sobre Cristo. ¿Cuánto dijo amén? Yo le digo a Elías, ¿qué estás diciendo, muchacho? ¿Que estás solo? Está solo. Por eso nunca va a pensar que nosotros estamos solos. Yo siempre digo, toda la vida que oro, digo, Señor, bendice a mis hermanos que están en toda la tierra. Estamos en medio de 5 personas. Bendice a todos los que están regados en toda la tierra, que en esta hora están alabando su nombre. Que aunque hay falsos reunidos con el propósito de hacer dinero, eso es cierto. Pero que hay gente genuina con el propósito de adorar a Dios y de entregarse al Señor de corazón, también hay. Y a esa gente se le llama el remanente escogido por gracia. Denle un aplauso al Señor en esta noche, a su nombre. Oye, uno predica la palabra por ahí, va diciendo aquí, llama a otro, le habla de Cristo y dice, no, todos ustedes son sinvergüenzas. Ay, Señor, yo soy el único que... No, olvídese, usted sigue adelante, que siempre habrá un compañero por ahí que Dios tiene reservado. Amén, hermano. Entonces, ¿qué de aquella gente que está encerrada ahí como Elías encuevado? No voy a ninguna iglesia porque todos son ladrones. No voy a ninguna iglesia porque todas están impías. No voy a ninguna iglesia porque todo el mundo busca lo suyo. Y yo le dice a Elías, ¿qué estás haciendo ahí encuevado tú? En vez de estar encuevado ahí, levántate porque tú vas a ungir a unos que yo tengo preparados que se van a levantar después de ti. Lo mandó a ungir a Eliseo, su repuesto. Y Elías está diciendo que no había ni uno. Y había uno de su mismo calibre. ¡A su nombre! Dios tenía uno preparado de su mismo calibre. Es más, con tremenda unción, el doble que la de Elías. Dios levanta hombres, hermano. No estamos solos. Dígale que está a su lado. No estamos solos. Hay hermanos en toda la tierra que se levantarán con nosotros si somos fieles al Señor y somos parte de ese remanente. No todo el mundo en la iglesia es cristiano. Desgraciadamente no lo puedo decir, porque si lo digo sería mentiroso. Jesucristo dijo claramente que en las iglesias hay 2 bandos, el trigo y la cizaña. El trigo es el remanente escogido. La cizaña son los falsos. Aquellos que en la iglesia aparentan una cosa, pero afuera son otra cosa. Esos se van a quedar sentados en la iglesia el día del rapto. Espero que tú no seas de esos. Porque hoy ya del rapto en la iglesia ya no se habla en las iglesias. Ahora solo se habla de prosperidad, de vive bien, que mira aquí, que allá, que Dios te bendiga, que aquí, que allá. Oiga, mi hermano, la bendición de nosotros ya la tenemos. Tenemos la bendición más grande. Yo no necesito estarle llorando a Dios por esto y esto acá. Cuando Dios me ha prometido, oiga bien, no un plato de comida, no un peso roto. Dios me ha prometido su misma gloria, que nadie puede penetrar ahí, excepto aquellos que hagan su voluntad. La riqueza más grande lo tienen los hijos de Dios. El que anda buscando migajas de este mundo es porque no es parte del remanente de Dios. Dice el profeta, dice el apóstol Pablo aquí. Elías decía, Señor, a todos tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Yo soy el único que he quedado y procuran matarme. Lo mismo que vemos en aquel tiempo, que los altares eran derribados, ya nadie le ofrecía sacrificio a Dios. El sacrificio era a Baal, a un ídolo abominable. Hoy mismo es lo mismo que estamos viviendo. Hoy los altares de Dios están corrompidos. Me refiero al lugar de adoración donde se quema el incienso, que es nuestra propia adoración, nuestra vida en adoración a Dios. Ahora vemos mujeres semidesnudas en los altares. Ahora vemos gente sin vergüenza en los altares. Ahora vemos bailes del mismo mundo en los altares.
Ahora vemos cristianos alimentándose del mundo como cualquier basura. Y Elías estaba enojado. Pero Dios dice: Elías, es cierto que todo Israel está así, pero yo tengo hombres que me honran todavía. Amén. Así es que santifíquese. Hoy los altares de Dios parecen, hermano, miren la inmundicia. Yo a mirar ciertas cosas que veo en ciertas iglesias. Yo no les puedo llamar iglesias a eso. Y esas cosas, lógicamente, humanamente, porque no lo voy a negar, a veces quieren, como se dice por allí, achicopalarnos, entristecernos, contrictarnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que esta persona comenzó bien y miren lo que está haciendo ahora? Apostasía. ¿Cómo es posible que permitan estas cosas en los púlpitos, que permitan este tipo de personas arriba? ¿Cómo es posible que tengan este tipo de personas sirviendo? Mi amado, Dios le dice a Elías: ese no es tu problema. Levántate de allí, que no estás solo. Amén. No estamos solos. El sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario valió la pena. Dice Isaías 53 que miró el fruto de su aflicción y se gozó. Ese fruto eres tú y yo, los que le honramos de corazón, los que le servimos de corazón, los que esperamos su retorno. Por ello viene pronto, porque valió la pena. Esa sangre no fue derramada en vano. Hay gente en toda la tierra que alaba su nombre, y el día que esa trompeta suene, nos reuniremos, dijo Pablo, en las nubes. ¿Qué me importa a mí que el mundo diga las iglesias todas son iguales? A mí eso por aquí me entra y por acá no me sale. El mundo va a hablar. Nosotros tenemos que hacer las cosas, la voluntad del Señor, y procurar ser de los verdaderos hijos de Dios. Ahora ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, que eso significa por la pura misericordia de Dios. Tú y yo no tenemos herencia. Tú y yo alcanzamos por la desobediencia de Israel. Pablo lo explica muy bien en este libro. Así que debemos de estar súper agradecidos para servir al Señor. Porque escúchenme, este evangelio costó sangre. En primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de esto. Y en segundo lugar, de hombres que le amaron de corazón, que dieron su vida por este mensaje. Así es que vale la pena honrar a Cristo y también honrar a esos hombres. Cuando yo veo un hijo del diablo hoy en día hablando cosas, incoherencias, me hierve el alma por dentro, porque el libro de Hebreos capítulo 11 dice claramente del legado que estos hombres nos dejaron como para estar pensando boberías nosotros. Hay que despertarse de ese sueño. Cristo viene pronto por gente que vive en santidad. Acuérdese, la Biblia dice por boca del apóstol Pablo que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Con ese tipo de montones y de maletas usted no va a volar al cielo. ¿Está escuchando? No sea conformista, hermano. Cambie esa vida mediocre que lleva. Con mucho respeto, en el nombre de Jesús y con el amor de Cristo se lo digo. Cambie, vive en santidad. Botemos toda la basura que nos ata. Despojémonos del peso de pecado que nos asedia, que nos amarra, y caminemos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Desde cosas baratas, sirvamos a Cristo porque vale la pena. Si no, lo lamentaremos. Hagamos lo que hacen en otra iglesia, pastor. No me vengan con esas tarugadas a mí. Yo hago lo que Cristo me dice, no lo que otro pastor está haciendo. Aquí está la verdad. Me gusta la otra iglesia porque allá hacen aquí, allá hacen acá. Váyase para allá entonces. Pero yo no formo parte del montón.
Tú y yo tenemos que formar parte de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios no hacen su voluntad, hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. A su nombre. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y cualquiera puede decir, pues María y tus hermanos Jacobo, Judas, José y Simón. No, esos no son mis hermanos. Los que forman parte de mi familia, Jesús dijo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Todo el mundo se llama hermano hoy en día, hasta el diablo. Pero ¿quién es el verdadero linaje de Dios? El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois el linaje escogido, no cualquier raza, vieja, chueca. Diga conmigo, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, no falso, real, pueblo santo y adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que marquemos la diferencia, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le dan un aplauso al Cordero? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Termino con esta última cita. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. En medio de esta apostasía hay un remanente escogido. Y Dios quiere en esta noche, con este mensaje, quiere decir a ti y a mí que formes parte de ese remanente. Porque si no, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué le pasó a los antediluvianos? ¿Qué les pasó? ¿Dios los qué? Porque no eran parte de su remanente. ¿Qué le pasó a Caín y a toda la tendencia pagana? Dios los mató. ¿Qué le pasó a la generación depravada de Sodoma y Gomorra? Dios los quemó porque eran parte de la inmundicia. Salvó a un hombre que formaba parte de esto, llamado Lot. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que se rebeló en el desierto? Dios los ¿qué? Los mató. Salvó una descendencia. ¿Qué va a pasar con este mundo? Dios lo va a quemar a todo, pero va a salvar un pueblo. A su nombre, forme parte de ese pueblo. Aún en la gran tribulación, que va a haber gente depravada por todos lados y a la iglesia no va a estar, Dios resucita a un remanente de la raíz de Israel. 12,000 predicadores de cada tribu, un total de 144,000 regados por todo el mundo, en medio de tanta inmundicia, en medio del gobierno del anticristo, del mismo diablo. Dios levantará gente porque nunca se ha dejado sin testimonio. A su nombre, a su nombre. Dele ese aplauso fuerte al Señor y póngase de pie en esta hora. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que este mensaje, despiértese. Cristo viene por alguien que quiere marcar la diferencia, por alguien que vive diferente en la tierra. ¿Hay iglesias depravadas? Sí hay. ¿Hay pastores falsos? Sí hay. Pero en medio de este mundo y de todas las naciones, hay una iglesia que está esperando su regreso. Levanta tu mano y dilo con toda tu alma, decíselo al Señor, tu anhelo y tu deseo. Y si hay cosas que te están estorbando, este es el momento de arrepentirse y decirle: Señor, la vida que yo llevo no está bien.
Yo quiero formar parte de ese linaje escogido por el cual tú vienes muy pronto. Ayúdame. Dile, yo me despojo de lo que me estorba, de lo que puede hacerme perder mi corona y mi puesto en tu reino como hijo. Perdóname mis pecados, yo me vuelvo a ti. Yo no sé qué vida tú estás viviendo, yo no sé qué cosas tú estás practicando y así no podemos entrar en el reino de Dios, ni formar parte de su pueblo, porque Dios va a usar a su remanente. Somos llamados a ser testigos en medio de tanta inmundicia. Somos llamados a reprender el pecado y a reprender la falsedad. Somos llamados a ser luz en esta tierra y ser la sal de esta tierra. Somos llamados a marcar la diferencia. Vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Formen parte de mi grupo que yo tengo en la tierra. Únanse a ellos y olviden los que están en contra mía. Es lo que Dios le dijo a Israel, al profeta Elías. Déjalos en su inmundicia. Ellos no van a cambiar, pero tú eres parte de mi grupo, que no han doblado rodilla ante Baal. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús bendigo tu vida en esta hora. Y si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, bien puede pasar aquí enfrente. Yo voy a orar por usted. Pero Dios quiere que tú y yo seamos parte de su remanente. De gente que marca la diferencia. De gente que no se avergüenza de hablar de Jesucristo. De gente que no se ha unido a la apostasía de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer firmes. Líbranos de caer en pecado y en la falsedad de este mundo. Padre, ayúdanos a estar firmes hasta que tú vengas por nosotros. Enséñanos a unirnos. Guíanos. Forman parte de tu reino. Porque tu misma palabra nos dice por boca de tus apóstoles que no nos unamos con gente que está mal. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en armonía con gente que son parte de tu pueblo, de tus elegidos, de tus escogidos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Decimos amén. Dele ese aplauso y alabanza al Señor en esta hora, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese, Él viene por una iglesia escogida. Este ministerio Dios lo ha llamado a hacer una antorcha en esta ciudad y lo seguiremos haciendo. Tenemos testimonio de gente que hablan bien de lo que estamos haciendo en este ministerio. Pero el testimonio más grande es el testimonio del Espíritu Santo, que nos da convicción, y Dios que nos libre de caer en pecado. Pero mi propósito en este lugar es ser un portavoz del Evangelio. No pienso cambiar, ni tampoco cambiar mi mensaje, mucho menos venderlo. Si yo predico así es porque le amo. Y si usted es parte de este remanente, esta palabra no le puede enojar. Esta palabra lo alienta a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. He terminado mi mensaje. Espero que el Señor me lo haya bendecido grandemente en esta hora. Mañana, mis amados hermanos, los sugieres y caballeros tienen ayuno. Únanse, por favor. Y cuando digo caballero, estoy hablando de todos los que son hombres. Amén. Únanse, por favor. Busquemos la presencia de Dios. En esta iglesia somos un pueblo y debemos de estar unidos. Si usted no se une y no le importan las reuniones, las actividades de esta iglesia, tal vez no forma parte de este grupo. Mucho respeto. Amémonos de corazón. Unámonos en todo. Y si alguien no se une, déjelo, hermano. Usted sirva al Señor. Amén. ¿Me escucharon? La segunda parte, si alguien no se une, no se enoje. No los critique. Ay, déjelos. Es lo que Dios le dijo a entender a Elías. Déjalos. Tú haz mi trabajo. Amén. Tú haz lo que yo te he mandado a hacer. La otra semana tenemos un ayuno general. Mujeres, músicos, todo mundo, jóvenes. Vamos a tener un ayuno general y vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Y escúchenme, que estos mensajes son preparatorios para eso. La Santa Cena solo la toma